Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte. Y el plan Boluarte consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. Y durante nuestro gobierno nosotros vamos a implementar esta y otras medidas teniendo en cuenta la particularidad y especificidad de nuestro país. ¿Con miedo de andar con 200 soles en el bolsillo porque crees que te van a acuchillar para robarte tu platita? Necesitas tener un candado más grande que tu cabeza para evitar que se metan a tu casa por tanto delincuente. A ver, tú que quieres que implementen el plan Bukele de una vez para matar a todos esos delincuentes, hay el plan Boluarte, según anunciado el presidente del Consejo de Ministros. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Cuáles son las medidas? Y valgan verdades, ¿realmente ayudará a luchar contra la inseguridad ciudadana? Bueno, aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esos gota a gota extorsionadores malditos desgraciados. Muerte, balacera, raqueteo, extorsión, gota a gota. A ver, es interminable lo que tenemos que mostrar en cuanto a la inseguridad ciudadana en nuestro país. Para nadie es un secreto que hoy por hoy es el principal problema que atañe, que enfrenta, que sufrimos todos los peruanos, no importa en qué distrito vivamos, no importa en qué región nos encontremos, no importa ni siquiera de qué clase social seamos. La inseguridad ciudadana afecta a todos los peruanos. Es un cáncer que se ha extendido por todo el país y que solo ha aumentado, y esta es una realidad. Pero esta idea de que era una percepción de los peruanos inflada por los medios de comunicación que no saben otra cosa que mostrar, no es cierta. Hoy por hoy los crímenes han aumentado, y no solo el crimen ha aumentado. A ver, la violencia que viene con el crimen ha aumentado. Esta semana un taxista fue intervenido por unos delincuentes que le quitaron todo. El taxista simplemente dijo, ya perdí. Está bien, quítenme todo, llévense el vehículo. Los delincuentes se metieron al carro. El hombre estaba con las manos levantadas literalmente y le dispararon. No había ninguna necesidad de hacerlo, pero le dispararon solo por el hecho de hacerlo. Es decir, el crimen se ha vuelto violento, el crimen se ha vuelto insano. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades? Esto es muy importante porque la semana que ha pasado nos han tenido a todos sumamente distraídos con el famoso Plan Bukele, Plan Bukele. Y es verdad, en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha implementado una serie de medidas muy polémicas, varias de ellas, y no vamos a entrar a discutirlas, que ha podido efectivamente reducir casi a cero la violencia y el crimen producto de las maras salvatruchas. Pero a ver, El Salvador es un país 60 veces más pequeño que el Perú. Tiene otra realidad. Querer implementar o copiar lo que se hizo en El Salvador al Perú no parece lo más inteligente en esta coyuntura. Necesitamos medidas concretas que ataquen justamente los niveles de inseguridad que tenemos, y no solo es la policía, es el sistema de justicia en su conjunto, que involucra Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, claro que sí, ministerios, muchos ministerios involucrados en todo esto, y a la propia ciudadanía. Pero a ver, nuevamente, la pregunta es ¿qué se está haciendo ante esta realidad insufrible? Ojo, donde literalmente los peruanos están muriendo a punta de balas, muriendo a punta de cuchillos. La sensación de inseguridad es tremenda. Esta semana, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, luego que la presidenta Boluarte le enmendara plana y le dijera que acá no se va a implementar ningún plan Bukele, ha salido con este eslogan: el plan Boluarte. A ver, realmente esto tiene que ver con eslóganes. Está queriendo copiar esta etiqueta del plan Bukele al plan Boluarte, y a ver qué implica el plan Boluarte para luchar contra la inseguridad ciudadana. Vamos paso a paso, porque nuevamente este es un problema sumamente serio. Yo insisto con esta idea, es un cáncer, y un cáncer sumamente agresivo. ¿Realmente queremos ponerle una etiqueta y llamarle el plan Boluarte? ¿Qué va a pasar si el plan Boluarte contra la inseguridad ciudadana fracasa? Bueno, esa es otra historia. Pero es importante entender de qué va, de qué trata el plan Boluarte. Para ser más serios en realidad, porque en este tema hay que ser bastante serios, ¿de qué trata las medidas que está proponiendo el gobierno para luchar contra la inseguridad ciudadana?
A ver, partamos por lo económico, porque tiene mucho sentido. Nada se puede implementar si no hay plata de por medio. Se necesita financiamiento y esta es una realidad. Esta semana también el ministro de Economía, Alex Contreras, ha anunciado el famoso plan Compunche Seguridad. ¿Qué implica el Compunche Seguridad? Que se va a destinar 1.500 millones de soles, que no es poca plata, ojo, no es poca plata, 1.500 millones de soles, un presupuesto histórico, dice el ministro Contreras, incluso dice que es más plata que la que destinó el presidente Nayib Bukele en El Salvador para luchar contra la criminalidad en el país. Y aparte de esos 1.500 millones de soles, 250 millones de soles para fortalecer al serenazgo en las municipalidades, en los diferentes distritos del país. Serenazgo que debería operar, digo debería porque es un condicional, porque no siempre opera así, pero que debería operar de la mano con la Policía Nacional del Perú. Entonces estamos hablando de ingentes recursos históricos, efectivamente, que no se han visto en años pasados. Este presupuesto de 1.500 millones y 250 millones de soles es el más alto, para que se hagan una idea, el más alto en los últimos 12 años. Es muchísima plata. Esperemos que la usen bien, que es otra cosa. Pero el presupuesto en su conjunto, porque estos 1.500 millones y 250 millones de soles son para medidas concretas, son para las que se están planteando en este llamado Plan Boluarte o Plan Compunche Seguridad. Pero el presupuesto para luchar contra la criminalidad en el país asciende a más de 16.000 millones de soles. Eso es importante entenderlo, porque claro, si no sería muy poquito. Hay mucho gasto que hacer, hay mucha inversión que hacer justamente para fortalecer a todas las entidades que luchan contra la inseguridad ciudadana. Insistimos con esto, no solo es la Policía Nacional del Perú, también es el Ministerio Público, también es el Poder Judicial. Muchas veces la policía detiene a los delincuentes, pero los fiscales no tienen tiempo, presentan malas denuncias, los jueces tampoco tienen mucha carga procesal y también sueltan a delincuentes. Es un problema mucho más complejo que evidentemente no solo tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con coordinación, tiene que ver con un tema de focalización al momento de luchar contra el crimen. A ver, el plan Compunche Seguridad o Plan Boluarte, como quieran llamarle en realidad, comprende más de 30 decretos legislativos que se están planteando y que justamente esta semana el presidente del Consejo de Ministros, de la mano con el ministro del Interior, Vicente Romero, fueron a sustentar ante la Comisión del Congreso de la República. La idea es no solo tener más policías en las calles, sino también fortalecer la infraestructura de la policía, que es una lágrima literalmente en determinadas regiones y ciudades del país. Hay distritos de este país donde no hay policías o donde hay apenas 2 policías, un comisario y la presencia del Estado no se hace sentir. Y normalmente pues son zonas donde el narcotráfico, la minería ilegal, las actividades vinculadas al crimen organizado operan a sus anchas. Esa es una realidad en el país. ¿De qué tratan estos 30 decretos legislativos? Y como decíamos, esto es un tema transversal evidentemente. ¿De dónde salen los criminales? ¿De dónde salen los delincuentes? ¿De qué barrios? ¿Cómo hacemos además para trabajar de manera preventiva y darle oportunidades a los jóvenes? ¿Qué pasa con ese chico de 19, 20 años que no estudia, que no trabaja, que no hace nada? No estamos diciendo que necesariamente se vaya a convertir en un delincuente, pero ¿cómo hacemos para sacarlo de ese círculo vicioso? Eso tiene que ver mucho con el trabajo del sector educación, con el trabajo de actividades productivas, incluso con el deporte. ¿Qué se va a hacer ahí? También es interesante. El ministro Alex Contreras del Ministerio de Economía y Finanzas lo que señala es que se va a trabajar también con ese enfoque. Pero ¿qué dicen los decretos legislativos que están presentando hoy por hoy el gobierno de Dina Boluarte? A ver, hay un par de decretos que buscan regular y supervisar los medios tecnológicos que son utilizados como medios complementarios para brindar un servicio de transporte, lo que se conoce como los taxis por aplicativo. Pero no solamente los taxis por aplicativo, sino también los servicios de delivery por aplicativo, que todo el mundo usa sobre todo en la capital o en ciudades muy grandes donde operan. La pregunta es, está bien, quieren regular, quieren mapear, quieren empadronar quizá a las personas que utilizan o que realizan estos servicios. Pero seamos claros, ya hoy por hoy, gracias a la tecnología, las personas que realizan estas actividades están mapeadas, están registradas, ponen sus datos personales. Y vale la pena preguntarnos, más allá de algunos casos mediáticos, ¿realmente la criminalidad está en esas actividades? O en realidad la actividad está en un taxi informal, en un aplicativo, en un colectivo que hace determinada ruta. Ir por este lado, pues bueno, puede servir, puede que no, pero no parece que vaya al fondo del asunto.
Luego, se busca establecer el marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, Urgencias e Información a través de un número único, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas. Es decir, como pasa en los Estados Unidos para todos los que ven muchas películas, quizá alguien se inspiró en eso aquí cuando diseñó este decreto legislativo, el 911, ¿no? Que tú llamas al 911 y puedes denunciar cualquier cosa, de que alguien está muy mal, cosa que llegan los bomberos, un incendio, un robo, un intento de feminicidio. Entonces, como todo está integrado y es una central única muy bien operada, como sí funciona en los Estados Unidos, de inmediato va la policía, van los bomberos, van los paramédicos, va quien tenga que ir en un tiempo relativamente rápido. La pregunta es, no basta el decreto legislativo, esto necesita evidentemente financiamiento, esto necesita recursos humanos, esto necesita logística, esto necesita cambios normativos. Ojo, es una iniciativa interesante y reducir sobre todo la burocracia, que es de lo que adolecemos en este país. Todo es burocrático, todo es papelito, todo es funcionario público. Esperemos que esto salga. Y sobre todo la sensibilización, porque una realidad es que una persona va a una comisaría y esto sigue pasando, a denunciar agresión de su pareja y hay que pasar 1000 cosas, o te robaron el celular y lo que te dice el comisario es, no, uy, hermanito, eso no se va a poder, ¿dónde estará? Bueno, estás perdiendo tu tiempo. No, señores, hay que denunciar, que es lo importante, sensibilizar a los operarios de este servicio va a ser clave. Esto es interesante también, otro decreto legislativo, el número 957, que promulga el Código Procesal Penal a fin de establecer que requisitorias cursadas a la autoridad policial en casos de delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo de familia no caduquen hasta la efectiva detención de los requisitoriados, al igual que en los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Pero esto pues se caía de Maduro. Uno diría después de leer esto, ¿por qué no era así? Es decir, el que era requisitoriado, buscado por la policía, por violencia familiar, prescribía. ¿Esto era así y ya no se le seguía buscando? Bueno, efectivamente no debería levantarse la requisitoria o el delito en sí o la denuncia hasta que sea encontrado y detenido. Y la policía no debería descansar en la búsqueda de estas personas y una vez que son buscados, procesados de manera rápida, porque la impunidad hace sentir a los que cometen los delitos que pueden hacer lo que se les da la gana porque nada va a pasar. Aquí hay un tema que es importante e interesante que viene siendo sugerido por exintegrantes de la policía e incluso de las Fuerzas Armadas. Incorporar la posibilidad del retorno al servicio del personal en retiro bajo determinadas condiciones y requisitos. Y es verdad, es una propuesta interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos policías que han sido dados de baja o han pedido su baja voluntaria, ¿no? Quizás se retiraron en el cargo de coroneles, de mayores, que pueden ser muy útiles a la policía, que pueden ser muy útiles en su servicio porque conocen muchas cosas y podrían tranquilamente hacer labor administrativa. Y a todos esos policías en actividad podrían ir a la calle o hacer funciones operativas. Entonces, es una medida de traer a personas que han servido a su país, que ya conocen la institución, que es respetada incluso dentro de la institución, para que vuelva en otras condiciones. Esto parece mucho más lógico que pues llamar a los jóvenes que no estudian ni trabajan a ser policías temporales. Otra propuesta interesante es la modificación normativa que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y a contemplar medidas frente a llamadas extorsivas y mensajes de estafa y defraudación, entre otros dispositivos normativos. A ver, esta medida es interesante porque entendemos, de atacar un problema que ha crecido de manera exponencial en los últimos meses y años, la extorsión. Te extorsionan desde cualquier parte, desde las cárceles, desde el extranjero. Ahora es muy fácil, extorsionan a todo el mundo. Los préstamos gota a gota, rápidamente, quien abre una bodega, quien abre una peluquería. Es un drama que estamos viviendo. La cifra de extorsiones se ha disparado según cifras del propio Ministerio del Interior. ¿Cómo hacemos para combatirlo? Mucha mayor investigación. Esperemos que una medida de este tipo, que busca justamente intervenir, saber, tener cierto control sobre equipos móviles, pueda ayudar a esto. A ver, hay otro decreto que busca modificar una serie de artículos en el Código Penal para combatir el robo de celulares. Este es el que iba al robo de celulares. ¿Cómo lo vaya a hacer? Vamos a verlo.
cómo se penaliza, si se agravan las penas, si se hace efectivo la pena de cárcel justamente para aquellos que roban celulares, para aquellos que venden celulares, va a ser importante. Nuevamente, todos sabemos dónde se venden los celulares robados, no solo en Lima, sino en todo el país. La policía lo conoce, los comerciantes lo conocen. Entonces, todos conocen dónde venden celulares robados y manchados de sangre. ¿Qué se hace? ¿Cómo lo combatimos? Si sabemos dónde están, si sabemos quiénes son, ¿por qué se sigue permitiendo la pregunta? Otro decreto busca incluir en las facultades de los gobiernos locales la de realizar gastos de inversión en servicio policial operativo básico, servicio policial especializado, servicio de investigación criminal, servicio de formación policial y demás infraestructura y equipamiento policial. Esto ya se hace en algunas municipalidades. Algunas municipalidades que tienen más recursos que otras apoyan a la policía, compran equipamiento, compran patrulleros y avanzan de manera coordinada con la policía. Lo ideal es que sea transversal, porque claro, una cosa son los recursos que tiene la municipalidad de San Borja o San Isidro, hay otra muy distinta a los recursos que tiene la municipalidad de Comas o la municipalidad de Caraballo. La idea pues es que no el que tiene más plata tenga la posibilidad de protegerse más. Entonces esperemos que el foco esté donde están los crímenes y entendemos que las municipalidades puedan invertir. Pero a ver, señor Estado, a ver, gobierno central, tu labor es redistribuir la plata para que todos los peruanos tengan seguridad. Bueno, y hay un decreto que también busca reforzar la prevención, las acciones de control, investigación y articulación entre autoridades competentes de materia de tráfico ilícito de drogas, control e investigación de insumos químicos y delitos conexos, ¿no? Un decreto que lo que busca es luchar contra el narcotráfico. Esto lleva décadas en nuestro país, ¿no? Realmente vamos a poder luchar contra el narcotráfico con un decreto legislativo. Se ha probado de todo. Hay un tema central y que la población lo conoce: corrupción. Corrupción. Si no atacamos el tema de la corrupción, podemos sacar 1000 decretos legislativos. 1000 decretos legislativos y no vamos a luchar contra la inseguridad y contra la criminalidad, porque tienen que ver. La inseguridad ciudadana tiene que ver directamente con la corrupción, porque la corrupción tiene que ver con la impunidad. Y nuevamente, si un delincuente, si una persona que comete un delito, sea un carterista, sea un congresista, sea un mochasueldo, sea un narcotraficante, sea un minero ilegal, si siente que no le va a pasar nada, lo va a seguir haciendo. Si siente que no va a haber castigo, lo va a seguir haciendo. ¿Y por qué se da la impunidad? Por la corrupción, que es el otro cáncer que está extendido en todo nuestro sistema público y también privado, ¿eh? Y también privado, hay que decirlo. Así que para muchos expertos, este paquete de medidas del Plan Boluarte, el compunche seguridad, bueno, son curitas para un paciente con un cáncer extendido, literalmente. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se asumen los activos y los pasivos de las acciones y las medidas que se implementen. Pero solo un dato para recordarles algo. Ahora que se está presentando el plan Compunche Seguridad, el plan Boluarte contra la inseguridad ciudadana. En marzo de este año, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, anunció con bombos y platillos una reforma integral de la Policía Nacional del Perú. Han pasado 6 meses. Y se nos vuelve a anunciar otro paquete de medidas y un nuevo plan. Muy fácil los anuncios, ¿eh? Muy fácil los anuncios. Lo que queremos es ver goles. Lo que queremos es ver acciones. Están gobernando, señores. Ya no son candidatos. Y nunca lo fueron tampoco.